Hola, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a estos estudios bíblicos cristianos. Estamos estudiando los libros de los Salmos. Estamos en el libro número 1 que se conoce con la letra Aleph y estamos estudiando el Salmo número 15 que se conoce con la letra Tet Bat, y este salmo contiene 5 versículos bíblicos que son muy ricos en ética y en moral que cualquier redimido por la sangre de Cristo debería demostrar. Ayúdame por favor a orar antes de empezar a explicar el Salmo. Gracias, Padre Celestial, te pido que nos des, por favor, de toda tu fuerza, fortaleza, de todo eso que tienes para nosotros, Señor, de esa porción que has guardado para nosotros. Sabemos que tú eres el manantial, Señor. Ayúdanos a ser llenos para que nosotros seamos fuentes de agua viva, fuentes que puedan verter también a los demás y que de aquí esas fuentes también puedan beber. Ayúdanos, Señor, a llevar el conocimiento para que los demás también aprendan, para que se fortalezca la fe, para que también ellos puedan cambiar y te conozcan. Gracias, Señor Padre Celestial. Te pido la bendición para todos aquellos que van a estar también escuchando, Señor, que les llenes de sabiduría, de denuedo, de fuerza, de fortaleza. Y especialmente te pido que ninguno de nosotros sea enfriado, Señor, y que siempre estemos en el primer amor que es en Cristo Jesús. Te pido, Señor, la guía para este estudio bíblico en el nombre de nuestro Señor amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Salmo número 15 es considerado dentro de la categoría de los signos. Existen 17 himnos en los libros de los Salmos. El libro número 1 contiene 2 que vienen a ser los Salmos 15 y 24. Los 15 restantes los vamos a encontrar en el libro número 5, que si Dios permite lo estudiaremos en el futuro. Por otro lado, el Salmo 15 puede ofrecer la descripción del comportamiento moral de una persona creyente que ha sido redimida y muestra su integridad moral como fruto de su salvación. Este salmo nos lleva a un autoanálisis o autoexamen moral y ético para ubicarnos en el crecimiento espiritual que estamos teniendo. La palabra de Dios nos dice que muchas veces nosotros vamos a estar teniendo ese conocimiento y ese comportamiento moral a nivel de leche espiritual, a veces lo vamos a tener a nivel de que podemos comer viandas. En cualquiera de los dos niveles iremos creciendo conforme Dios lo haya determinado. Así que si estamos en el nivel de estar comiendo leche espiritual, pues bueno, pidamos a Dios que nos ayude para poder también comer viandas en el futuro y ser maduros como los que ya han alcanzado esa parte en su historia de su vida, en su relación directamente y en comunicación con Dios. Así que te pido por favor que me acompañes a ver los aspectos generales del Salmo. El Salmo, el autor es David. La fecha. El Salmo 15 es considerado sobrescrito, por consiguiente el Salmo no tiene una fecha específica. Sin embargo, el Salmo no tiene ningún versículo contradictorio, lo cual quiere decir que este Salmo fue escrito totalmente en la fecha de David, entonces no hay nada que se le puede agregar. Así que podemos tratar de considerar que este salmo, por su contenido histórico, incluso por su contenido bíblico, una fecha tentativa pudiera ser en el periodo en el que David trató de regresar el arca del pacto, o más bien regresó el arca del pacto a la ciudad de su nombre, es decir, a la ciudad de David. Este tipo de salmo se considera un mizmor, y esto quiere decir que es un himno, pero también puede ser una oración o una plegaria que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo, incluso lo más importante, una autoevaluación. Participantes no se mencionan, pero de antemano sabemos que hay un director sinfónico que tiene que ejecutar el salmo. Vocabulario, no hay ninguna palabra ahorita en este momento así específica que tengamos que estudiar, pero van a estudiarse muchas más en el transcurso de este salmo, que aproximadamente van a ser 10 de ellas. Vamos a continuar entonces y te pido también para que podamos ver nosotros la temática. Déjame mostrarte la temática. Y la temática que vamos a tener es, la primero es, número 1, el lugar de la habitación. Número 2, el perfil del ciudadano celestial. Número 3, la recompensa. Y si tenemos tiempo, vamos a poner las preguntas. Sin más preámbulos, entonces, te pido por favor que me acompañes con el tema número 1, que se llama el lugar de habitación. El Salmo 15, número 1 dice,
y ve las dos preguntas importantes que hace Jehová. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Segunda pregunta, ¿quién morará en tu monte santo? Vea qué interesante es lo que está diciendo David. Como se puede entonces observar, existe en el Salmo o nos habla el Salmo de dos lugares de estadios. Una residencia temporal, que en el original tú lo estás viendo, que es tabernáculo, es decir, la tienda del tabernáculo, lo que significa la residencia que tenemos aquí en esta tierra, y una segunda morada o residencia, que es la residencia permanente, donde van a morar los hijos de Dios o los que son ciudadanos del cielo. Tanto la tienda del tabernáculo como el monte santo representan o simbolizan el lugar donde Dios se reúne con la humanidad. Por otro lado, el tabernáculo y el monte representan los lugares donde Dios habla con el hombre y le da las instrucciones correspondientes. Y esto, si usted se da cuenta, nos hace también recordar el jardín del Edén. Entonces, el jardín del Edén, el tabernáculo, el templo, obviamente son lugares donde Dios se va a comunicar con nosotros. Estos antecedentes explican que la persona que va a tener un encuentro con Dios debe de presentarse limpio y con un autoanálisis de conciencia completo. Nosotros, aunque no tenemos templo en este momento, el templo está en nosotros, está en nuestro corazón, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios. Permítame darle este dato histórico. Históricamente, este salmo es recitado o era recitado antes de entrar en el tabernáculo y posteriormente antes de entrar al templo santo por parte de los israelitas. En la actualidad, como les vuelvo a repetir, no tenemos un templo o un tabernáculo, pero sí tenemos a nosotros mismos y a nuestra conciencia. Así que también tenemos algunos lugares donde nos podemos reunir para poder alabar al Señor. Así que en la actualidad podemos decir que el Salmo es una guía que nos puede llevar a que nosotros podamos tener una comunicación con Dios en nuestro lugar privado o en ese lugar que dice Jesucristo que tenemos que reservar para tener esa comunión con Dios todos los días, ese lugar privado entre tú y Dios, tu lugar de oración. Debemos entonces de entender que la residencia temporal ahora está en el alma y debemos de vivir en santidad y con integridad cada día en nuestras vidas en las diversas actividades que hagamos. La residencia permanente no puede ganarse con obras, mis hermanos, sino por la fe a través de la gracia, que obviamente esto es incluyendo el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Leamos esto en el libro de Romanos para ver que la residencia temporal que tenemos en este momento se va a hacer una residencia celestial, pero es necesario tenerla por la gracia y la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Así que acompáñame por favor a Romanos 10, versículo 8 al 10 para afianzar esta verdad. Esta palabra de fe que predicamos, que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Acto totalmente de fe, creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos y serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con esto entramos en el debate. La siguiente parte del Salmo no tendrá ningún sentido debido a que la salvación la tenemos por gracia. Sin embargo, toda la escritura debe ser aplicada en el creyente nacido de nuevo. Por lo tanto, por la gracia tenemos la salvación, pero con nuestro comportamiento la reflejamos en nuestro actuar hacia el prójimo. Te lo voy a volver a repetir. Por la gracia tenemos la salvación, pero con nuestro comportamiento la reflejamos en nuestro actuar hacia el prójimo. Pasemos, a revisar cuántos frutos hemos desarrollado hacia nuestro prójimo como parte de este comportamiento que nos habla este salmo y podamos hacer una comparación y una evaluación de qué tanto estamos creciendo, tanto moral como éticamente, y podamos reflejar esto como frutos espirituales, sabiendo que nosotros somos personas que habitaremos en el reino celestial. ¿Te parece bien entonces si veamos el tema número 2, que es el perfil del ciudadano celestial, y vamos a leer la última parte del Salmo que va del versículo 2 al 5, Salmo 15, versículo 2 al 5, y dice de la siguiente manera:
El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia en su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Como puede observar, son 10 características o pueden considerarse como 10 requisitos que los ciudadanos del cielo muestran al prójimo como frutos de su salvación. Como puede observar también, las condiciones son totalmente personales y morales. Todas implican un comportamiento ético o moral hacia el prójimo. Como se da cuenta entonces, no señala ninguna a nivel celestial o en orden espiritual. Así que no se habla de que tienes que leer la Biblia, que tienes que orar, que tienes que tener comunión con Dios, sino se habla de 10 normas morales y éticas que debemos de cumplir ante el prójimo. Casi se pudiera decir que son otros 10 mandamientos más. El punto más a destacar es la importancia de las buenas relaciones con el prójimo y el rechazo profundo de las vilezas o malos tratos derivados de un comportamiento no conforme a la voluntad de Dios. Para efectos de este estudio solo voy a dar un panorama general y voy a hacer una síntesis de cada uno de los comportamientos que acabamos de ver en este momento. Así que si tienes una pluma o un lápiz, puedes irlos anotando. Número 1, caminar con integridad. Eso es lo que dice el Salmo, caminar con integridad. Así como la ofrenda en el altar debe ser íntegra o entera, también una persona debe ser completa. La palabra utilizada en este caso es la palabra tamín. Como te mencioné, vamos a estudiar varias palabras, que significa entero. También significa integridad, significa verdad, significa sin defecto, significa perfección, perfecto, recto, sin tacha. Esto es la palabra equivalente a irreprensible que Pablo nos habla. Este ejemplo lo podemos encontrar en Génesis cuando Dios habla a Abraham y le dice lo siguiente. Génesis 17, versículo 1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Como te das cuenta, aquí está la aplicación de la palabra perfecto. La meta final del creyente entonces es caminar delante de Dios en integridad, tratando de ser perfecto. Si caminamos en Dios, entonces y solamente entonces no nos faltará nada, porque Cristo es completo. Si caminamos en Cristo, entonces no nos faltará nada. Segundo punto, punto número 2, hacer justicia. Permítame iniciar esta parte con el consejo de la aplicación de la justicia de nuestro Señor Jesucristo en diversas áreas de nuestras relaciones sociales. Ayúdeme, por favor, yendo usted a Lucas, capítulo 3, versículo del 10 al 14, y ponga mucha atención en todas las áreas morales que habla el Señor Jesucristo. Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondió, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de qué comer, haga lo mismo. 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y y contentaos con vuestro salario. La palabra utilizada aquí para justicia es la palabra sadik. Esta palabra significa el derecho natural y moral y legal. Como usted podrá verse, Jesucristo nos habla en los 3 niveles en esta escritura, en el moral, en el legal y en el natural. Y obviamente también nos habla un poquito del espiritual, pero todo se refiere a las formas como nosotros debemos de comportarnos. Sadik también significa equidad,
es decir, balance, prosperidad. También significa que ser justo, justicia, es decir, ser recto. Si nosotros podemos ir un poquito más a la escritura, en 1 de Juan 2:29, él nos dice que exactamente nos debemos que comportar como Jesucristo. Y dice en 1 de Juan 2, versículo 29, si sabéis que Él es justo, o sea, Jesucristo que es justo, sabed también que todo lo que Él hace, justicia, perdón, y todo el que hace justicia es nacido de Él. Así que hacer justicia demuestra que somos nacidos de Jesucristo. ¿Cómo hacemos justicia? Esa sería la gran pregunta. Esta es la parte moral. Hacer la justicia es ayudar a los que están en necesidad. Note cómo lo dice Jesucristo en su aplicación, obviamente en escrituras que nosotros ya conocemos de antemano, que están en Mateo 25, del versículo 35 al 40. Y usted las conoce estas escrituras regularmente de memoria. Y dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán. Y aquí está la pregunta, perdón, la palabra, los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo vinimos hambrientos y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuánto te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, él les dirá, de cierto os digo que, en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Hacer la justicia, mis hermanos, entonces, como se dan cuenta, implica actos morales completos, actos hacia el prójimo, actos de ayuda hacia el prójimo. Hacer justicia implica entonces la caridad, pero también el justo juicio ante las situaciones que estamos nosotros viviendo. Hablemos del punto número 3. Y el punto número 3 es hablar con verdad en su corazón. Hablar con verdad en su corazón. Veamos entonces, el actuar con verdad puede ser algo difícil porque en ocasiones va a afectar nuestros intereses. Pero hablar con verdad en el corazón es algo todavía más elevado. La palabra verdad en hebreo es la palabra emet, que significa antes que nada estabilidad, algo cierto, verdad, algo confiable, fidelidad, ser firme, ser recto, tener seguridad y especialmente esta seguridad que nos lleve a la verdad. En esta historia que te voy a dar se ve exactamente cómo se puede clarificar el concepto de verdad. Una persona estaba vendiendo un burrito y un comprador se acercó a él y le dijo, te doy una cantidad de dinero por tu burrito. La persona se quedó sin hablar. El comprador dobló la oferta. Una vez que tenía doblada la oferta, pensó inmediatamente, esta persona me va a vender el burrito. Sin embargo, el, el vendedor se quedó callado. El comprador hace una tercera oferta, y en la tercera oferta le dice, te doy el 75% más por el burrito. En esta tercera vez, el comprador levanta su cabeza y le dice, con la primera oferta que me diste es suficiente. Y él le dice, pero te estoy ofreciendo casi 3 veces más por el precio de tu burrito. Y le dice, no, no voy a aceptar ni un centavo más, porque cuando tú me diste la primera oferta, yo acepté en mi corazón que eso era lo que quería y solamente estaba agradeciendo a Dios, por eso es que no te podía contestar. Así que lo que he puesto en mi corazón es darte la oferta. ¿Y cuál es la oferta? Que tú en este momento me pagues únicamente lo que pusiste como tu primer oferta. Así que te pido por favor que leamos la siguiente porción bíblica que nos va a ayudar definitivamente a entender lo que Dios quiere
que seamos cuando hablamos verdad, que nuestro corazón esté puesto y dispuesto a lo que primero tiene nuestro corazón y no a lo que nos conviene, sino lo que es correcto ante Dios. Acompáñame a Zacarías 8, versículo 16 al 17, y dice la palabra de Dios: estas son las cosas que habéis de hacer. Y vea lo que dice: hablad verdad cada uno con su prójimo, como dimos en el ejemplo, le dio la verdad a su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas, y ninguno de vosotros piense mal en vuestro corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Así que démonos cuenta que la verdad es la vía o el conducto para alcanzar la paz y hacer los buenos tratos con el prójimo. Hablar mentira causa conflicto. Por eso la Escritura dice que debemos de rechazar toda la mentira. Debemos de rechazar toda la mentira. Vayamos a la Escritura en Efesios 4, versículos 25, para acentuar esta verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Rechazamos, ¿qué? Dice la palabra de Dios, la mentira. El corazón nadie lo puede examinar, excepto Dios. Sin embargo, no podemos mentirnos a nosotros mismos, porque eso no nos traería paz, sino por el contrario, nos traería una gran cantidad de conflictos. Vamos al tema número 4. Dice el tema número 4, no difamar. O sea, más bien, el punto número 4, no difamar. La mala lengua, la crítica y la calumnia son un vicio, mis hermanos. Es un vicio que nosotros debemos de quitar. Es un vicio que nosotros debemos de eliminar. Es una fuente que no debe vivir en nuestra alma. La calumnia es un ingrediente que da muerte para todos los participantes, tanto para los que hablan como los escuchan, como aquellos que les están hablando mal de ellos. La palabra difamar, utilizada en este versículo, es la palabra hebrea ragal, que significa andar junto. También significa inspeccionar, significa conocer, ser un calumniador. Significa también ser un espía, inspeccionar, ser un mensajero, reconocer. Al leer esta definición con mucho cuidado, si usted se está dando cuenta, tenemos que entender que la persona que difama es alguien que camina cerca de la otra persona para tener tiempo de inspeccionar y poderse convertir en un mensajero de los errores de la persona. Inventar calumnias o falsos testimonios, es decir, mentiras o murmuraciones en el contexto de las relaciones sociales para subajar a la persona, lo que es más ingrato, que a veces son cosas que también son verdad y esta persona las utiliza para destruir a la persona. Aunque es verdad, si las utilizamos para destruir a la persona, la palabra de Dios nos dice que eso es una calumnia. Vayamos a Santiago 4, versículo 11 al 2, para que veamos cómo participan los murmuradores. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Se fija? O sea, la iglesia o en la iglesia también se murmura. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgaras a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a los otros? ¿Quién eres para juzgar a los otros? Esto es una gran controversia porque muchas personas dicen que sí podemos juzgar a los otros, pero sin embargo la palabra de Dios nos exhorta a no ser esto. Sí nos dice que debemos de corregir a las personas con amor, con justicia, con verdad y como lo estamos viendo ahorita, con integridad, pero no podemos calumniar a nadie, mucho menos murmurar y sentirnos juez de la persona. El único que es juez ante todos se llama Cristo Jesús. Veamos el tema, pero del punto número 5 de este tema número 2, dice, el no hacer el mal al prójimo, el no hacer el mal al prójimo. Wow, esta parte podemos dividirla para poderla entender mejor. Vamos a poner la parte número A, no hacer el mal. Primero y antes que nada, no hacer el mal. Veamos este versículo bíblico con mucho cuidado que nos ayuda a entender
que no debemos de hacer el mal. Vayamos a Isaías 56, versículo 2. Dice, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal, y guarda su mano de hacer todo mal. La Biblia, en la Biblia tenemos el ejemplo, aun cuando tienes el derecho de hacer el mal por venganza o por avergonzar a alguien, pero no te corresponde la función de juzgar. Así nos dice que se portó David ante Saúl. Y vamos a verlo directamente en la primera de Samuel, capítulo 24, versículos 11 al 12. Y dice, y mira, Padre mío, mira en la orilla tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu mano y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y vengue de, y vengue de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Vea cómo David, de una manera muy importante, dice, yo no soy el que juzga. Para aquellos que dicen que se puede juzgar, aun cuando David estaba metido en conflicto, fíjense cómo David se aparta de tratar de juzgar a Saúl y cómo David trata de hacer las cosas refiriéndose solamente a un hecho, que Dios, que Jehová juzgue entre tú y yo, y obviamente que Jehová haga el juicio y el castigo que se merece uno y el otro. David respetó no hacer mal a Saúl, aun cuando humanamente tenía todo el derecho, pero no es el comportamiento de David que había aprendido en su comunión con Dios, porque la palabra de Dios nos dice que no debemos de hacer mal a nuestro prójimo. Veamos el punto B entonces, no debemos tampoco, si no debemos de hacer mal a nuestro prójimo, tampoco debemos de humillar a nuestro prójimo. Y ese mandamiento lo encontramos obviamente directamente en las Escrituras, en Levítico 19, versículo 18, y esta es una orden directa de Dios, y dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, yo, Jehová. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la palabra de Dios es muy clara, no nos podemos vengar. Wow, no podemos tener rencor contra nuestro prójimo y especialmente nosotros debemos de obedecer porque quien lo hace esa orden es Dios. Uno de los grandes retos entonces del crecimiento es lograr tener esta práctica del amor a todas las personas, de no hacerles el mal y tampoco de llevarlos a una práctica de desecho. Pero especialmente con los que son más débiles y suelen cometer errores en contra de nuestra persona o nos atacan, sin estar pensando en las consecuencias de sus actos. Tenemos que ser muy tolerantes de estas personas que no han crecido en Cristo, que todavía tienen la mamila. Muchos de ellos están en la iglesia y son grandes, pero grandes teólogos en cuanto al ataque. Son grandes escritores en cuanto a la blasfemia porque no se han dado cuenta que todavía no crecen en Cristo. Así que a nosotros nos corresponde lidiar con ellos porque tenemos que ser sus maestros para que ellos también crezcan. Así que la escritura sugiere lo siguiente en Romanos, y vamos a ir a Romanos 15, versículo 1 al 2, y dice de la siguiente manera. Así que todos los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Como nos estamos dando cuenta entonces, la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer todas las cosas y todas las acciones para edificar al prójimo, no para su destrucción. El punto entonces 6 que tenemos en estos subpuntos es rechazar a quien menosprecia. Rechazar a quienes menosprecian. Y entonces aquí vamos a ir directamente a la palabra vil. La palabra vil no se entiende como en el español. En el contexto hebreo tiene un impacto diferente. Así que por favor, escuche lo que significa la palabra vil en hebreo, que es la palabra basat. Significa despreciar, mostrar desprecio, pensar a la ligera, o sea,
perteneciente a un sentimiento de desprecio por un objeto, porque se considera que este objeto es malo o de poco valor. A menudo son comportamientos de desprecio hacia los demás. A menudo es desprecio y hablar con burla y hacer ridiculez que corresponde a un desprecio hacia la persona más débil. Permítame explicarle entonces. El vil es considerado una persona que menosprecia a los que están por debajo de su nivel. Una persona justa y recta rechaza a los que practican el menosprecio o que ponen a otros por debajo de su categoría social o de su valor social. Veamos esta reacción en la historia entre precisamente que ocupa este salmo, que es cuando regresa David a la ciudad de David con el arca del pacto y David viene bailando, viene muy contento, viene bailándole al Señor y entonces veamos la reacción de Mical ante la acción de David de bailar con toda la fuerza que tiene. Permítame buscar esta escritura que está en segunda de Samuel 6, versículo 16. Déjeme ponérsela en pantalla. Segunda de Samuel, versículos 6 al 16, y dice de la siguiente manera: Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y aquí está la palabra, y le menospreció en su corazón. ¿En dónde? En su corazón. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Que debemos de hablar verdad en nuestro corazón. O sea, nuevamente, ¿qué debemos de hacer? Hablar verdad en nuestro corazón. Y cuando hablamos verdad en nuestro corazón, no podemos despreciar. Ahora, imagínense lo que está pasando realmente en este hecho. A quien está despreciando Mical es a su propio esposo. Pero sigamos viendo la historia en segunda de Samuel, pero vamos a ir del capítulo 6, versículo del 20 al 22 para adelantar un poquito la historia. Volvió luego David para bendecir su casa. Y note esto, que es algo que nosotros tenemos que hacer y quiero señalarlo por lo que estamos hablando también de la parte primera de este salmo, que nuestra casa también tiene que estar dedicada y bendecida a Dios, porque esa es la casa que Dios nos da. Y David nos enseña que debemos de bendecir nuestra casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera? Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová quien me eligió en presencia a tu padre, en preferencia, perdón, a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo ante tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Como tú puedes observar, Mical reprochó a David diciéndole que no era honorable bailar con el vulgo o el populacho. David le contesta en simples palabras, y voy a decirlo de esta manera parafraseándolo. David era un pastor, entonces dice, en simples palabras diría David: un pastor de ovejas que fue elevado al trono no tiene por qué enorgullecerse con el vulgo o con quienes también yo tengo la honra. David no olvidó del lugar de donde venía. David rechaza el menosprecio de su esposa Mical al populacho, al pueblo y a su persona, pero acepta la honra de los que están por debajo de él. En palabras concretas, no menosprecies a nadie, aunque no tenga mucho conocimiento la persona, y no des un ejemplo engañoso hacia los demás, pero mucho menos pongas por debajo a nadie, ni menosprecies a nadie en tu vida real. 7. Vamos al 7. Honrar a los temerosos, que también en la palabra de Dios los temerosos se conocen como sabio. Esta es una práctica difícil, pero debe reconocerse a las personas que están haciendo verdaderamente la voluntad de Dios. En Éxodo vemos la escritura 33:8, vemos cómo se honra a Moisés. Vayamos allá. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba de pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él
entraba en el tabernáculo. El peligro de honrar a otras personas es caer en lisonja o hipocresía. El reconocer u honrar a otros es una tarea que debe hacerse con un entendimiento total y con un corazón dispuesto al corazón realmente a reflejar y decir las cosas como son reales, tanto a nivel material como a nivel espiritual. Jesucristo estableció también en público quienes deben de ser honrados. Acompáñame por favor a Mateo 12, versículo 48 al 50. Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, si quiere el contexto para que rápidamente lo entienda, la madre de Jesús y sus hermanos vinieron a buscarle y él estaba dando la cátedra, estaba dando la enseñanza. Voy a repetir otra vez el versículo. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Jesús estaba destacando la cualidad de la voluntad de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Veamos un caso que puede verse una doble honra sin halagar y sin lisonjear, y esto lo vemos obviamente con nuestro Señor Jesucristo hablándole a Natanael. Vamos a Primera de Juan, versículo 47 al 49. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Note qué hermoso que Jesús, leyendo el corazón, dice de Natanael, no hay engaño. Yo quisiera que el Señor Jesús dijera, he aquí un verdadero cristiano en el cual su corazón no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesucristo entonces reconoció al temeroso de Dios, mientras que Natanael reconoce al Hijo de Dios. Veamos el punto número 8. No cambie ante nada su situación no cambie ante nada ante situaciones contrarias, aun cuando usted pudiera verse favorecido. La persona justa nunca debe de cambiar en situaciones que le son contrarias. Sus pensamientos siempre deben estar en la verdad de Dios y en lo que conviene conforme a Dios. Acompáñeme usted, por favor, a ver a Job, capítulo 1, versículo 20 al 22, escrituras muy conocidas. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El justo nunca va a cambiar ni su forma de ser ni su forma de pensar ante Dios, independientemente de las situaciones difíciles que estén pasando. Vamos al punto número 9, que significaría no prestar con interés. La palabra utilizada en este versículo es la palabra neshek, que significa no prestar con usura, es no prestar con interés o valor agregado a la deuda. La palabra de Dios prohíbe cobrar interés a las personas que son consideradas dentro del pueblo y quizás podemos agregar que sean dentro de la iglesia. Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 22, versículo 25 y lea conmigo y dice, cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Aquí está la palabra, no le puedes imponer impuestos. Obviamente, siempre las reglas de Dios tienen excepciones para beneficiar a la persona que también tiene un dinero, ¿no? Y en este caso lo podemos ver en Deuteronomio 23:20, que dice de la siguiente manera, Deuteronomio 3:20 dice, del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás. Y nuevamente vuelve a reiterarse que de una persona del pueblo de Israel o de la iglesia que es tu hermano no le puedes cobrar interés. Para que te bendiga Jehová tu Dios, vea la ganancia que tiene, una bendición en toda la obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella.
Puedes pedir interés de personas extranjeras o que no son creyentes, pero no puedes hacerlo de aquellas personas quienes no lo son. Así que vayamos al punto número 10, no aceptar soborno. Y obviamente la palabra de Dios, claro, es, nunca debes de aceptar soborno, especialmente si eres una autoridad. Acompáñeme al versículo de Éxodo 23, perdón, capítulo 23, versículo 8, que dice de la siguiente manera: no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras del justo. La usura o soborno tiene consecuencias graves debido a que estás obteniendo beneficios materiales o privilegios utilizando tu autoridad, pero esto significa que estás robando a los demás. Como se puede observar, el pecado de codicia es evidenciado en este tipo de comportamiento o actitud en la vida de la persona. Además, la palabra de Dios nos exhorta a ayudar al necesitado, no a quitarle al que no tiene. La palabra de Dios nos exhorta a que nosotros también hagamos justicia, no importa si es el necesitado o el que tiene, pero siempre tenemos que hacer las cosas en justicia. Vamos al último punto, la recompensa. Y leamos el versículo que ya hemos leído, 15:5, que dice: quien su dinero no de usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y déme decirle, quien cumple con todos los preceptos de este salmo puede considerarse un invitado de Dios a su casa celestial. Quien acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador está invitado a estar en la casa celestial, pero debemos de reflejar nuestro comportamiento hacia los demás como que somos ciudadanos celestial. Concluyamos con la siguiente escritura que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 11, y dice de la siguiente manera: por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué dice Pedro? No caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de notar la importancia de las buenas relaciones con el prójimo y el rechazo de las vilezas, los menosprecios o los malos tratos hacia los demás. Pero sobre todo tenemos que ponernos en nuestro corazón un corazón íntegro, una justicia, un corazón con verdad, no hablar del prójimo, no chismear, no codiciar y especialmente hacer lo más importante, amar a nuestro prójimo. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta la próxima. Nos vemos en el Salmo 16. Si Dios los permite, te vuelvo a agradecer tu tiempo. Hasta el Salmo número 16. Gracias, mi hermano. Dios te bendice.